Bueno, a ver. Bueno, empezamos. ¿Están? Sí, sí, estamos. Como Bueno, quieras. ok. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo antes del intervalo es que, bueno, el problema, por lo que estuvimos viendo, es justamente el hecho, ¿no es cierto?, de determinar ese funcional de intercambio-correlación, o sea, quedó ya bien explicitado que es esta cantidad, que además la podíamos escribir como la contribución de intercambio más la contribución de correlación. Hay diferentes funcionales, hay un listado enorme, kilométrico, de funcionales que se fueron desarrollando. Algunas de las cosas que uno le tiene que pedir es que respete el tema de la autointeracción, por ejemplo, para el sistema de un solo electrón. O sea, el sistema tiene que ser tal que la energía de correlación del átomo de hidrógeno tiene que ser cero. O sea, tiene que haber una contribución de intercambio que justamente al sumarse con la de correlación nos dé cero cuando se trata de un átomo con un solo electrón, que sería el caso particular del átomo de hidrógeno. ¿Sí? También uno tiene que hablar de un límite superior para la energía de intercambio-correlación. Lo que se pide es que sea mayor o igual que la LDA. La LDA es justamente la que corresponde al modelo de Thomas Fermi para los átomos de sistemas metálicos. Que es esta cantidad que tenemos acá, es justamente lo que correspondía al gas de electrones en el caso de metales, que es donde vimos que el modelo funcionaba allá en el siglo pasado, hace muchísimos años, ¿no es cierto? Entonces la energía de intercambio tiene que ser, o intercambio-correlación, tiene que ser mayor o igual que la que daba ese modelo. Este es un factor que no tiene mucho sentido ponerse a discutir cómo se obtiene, pero tiene que ver con el gas de electrones no interactuantes. Después, cosas que uno sabe, bueno, que la energía de intercambio tiene que ir como R a la menos 1 a medida que el R crece, y eso hace que la energía de intercambio-correlación va a ser discontinua porque tiene el R en el denominador en función del número de electrones. Y justamente la discontinuidad está en la diferencia entre potencial de ionización y afinidad electrónica. Y para la de correlación, o sea, cuando uno la separa, asintóticamente tiene que ir como R a la menos 4 cuando uno tiende a infinito. Entonces, en general lo que se hace hoy día es utilizar funcionales que separan la contribución de intercambio de la de correlación, y uno termina combinando funcionales de intercambio y funcionales de correlación. Entonces, lo que decimos es que tenemos un término de intercambio, que sería este, y un término de correlación aparte, ambos dependientes entonces de la densidad. Eh, bueno, ahí está. Entonces, el más sencillo de todos es el LDA, que es una aproximación local, que lo que corresponde es justamente a la idea central del modelo de Thomas Fermi. Y lo que se hace funcional de intercambio-correlación en el modelo LDA, que es local, o sea, las densidades
están concentradas alrededor de los núcleos. Entonces, por un lado separamos la contribución de intercambio de la de correlación. La de correlación, la de intercambio, perdón, la forma matemática que tiene es esta, o sea, va como ρ a la 1/3, como la raíz cúbica de la densidad. Y el resto, bueno, son constantes que aparecen por ahí. Y para correlación no hay una forma explícita, entonces cuando uno hace LDA elige algún funcional de correlación, los va probando y va viendo para su problema, en el caso de poder comparar con datos experimentales o datos de tablas, cuál es el que funciona mejor. Una vez que detecta cuál es el potencial de correlación que funciona mejor, entonces los combina y aplica en el problema incógnita que le interesa resolver. Bueno, esta aproximación local, o sea, local quiere decir que la densidad está muy localizada alrededor de los núcleos, ¿ven? Tienen una raíz cúbica de ρ. Funciona muy bien, entonces, tal como se había visto originalmente, el modelo de Thomas Fermi para sólidos reproduce muy bien las distancias interatómicas y es sumamente barato. Fíjense, este es el LSDA, donde uno puede distinguir electrones alfa y electrones beta. O sea, utiliza una densidad alfa, una densidad beta, que eso es muy importante. Pero nuevamente para el caso de moléculas no funciona porque no da sistemas ligados, o sea, se aplica fundamentalmente en átomos y también se aplica en el caso de algunos sólidos en sistemas extendidos. Después aparecieron otros funcionales de densidad que se llaman los de la aproximación gradiente, que además de depender de la densidad y de distinguir densidad de electrones alfa y densidad de electrones beta, incorpora gradientes de la densidad y entonces uno puede ver que está incorporando qué es lo que sucede a medida, tanto cuando uno se aleja, que es lo que pasa con la densidad, como cuando uno se está acercando a los núcleos, o sea, le da una amplitud mucho más grande a los electrones para moverse y siempre discriminando además entre electrones alfa y electrones beta. Acá está, por ejemplo, el intercambio de Becke, que fue uno de los primeros en salir, que es del año 1988. Entonces, esta correlación de intercambio tiene la LDA de la diapositiva anterior y un término que, fíjense, depende de este X, y esta variable X justamente depende del gradiente de la densidad, es gradiente de la densidad sobre el ρ a una potencia que es 4/3. ¿Está bien? O sea que ya la cosa se pone complicada. ¿Está bien? Entonces, este es el potencial de intercambio que utiliza. ¿Cómo se obtienen estos potenciales de intercambio? Lo que se hace, lo que hizo Becke y lo que se hizo después en muchos otros funcionales que fueron apareciendo, es tomar datos experimentales de un conjunto sumamente numeroso de sistemas y empezar a ir probando, por ejemplo, cuál es el exponente que se pone, tanto por acá como por ahí, y ver de esa manera de ir ajustando, ¿no es cierto? El valor de gamma son numeritos justamente que dependen de cuál es la especie atómica con la que estamos trabajando y que están tabulados. En los programas de cálculo directamente uno pone B88 y ya no tiene que especificar nada más, o sea, con el número atómico
de cada átomo, el programa ya carga los gamma correspondientes. Pero esta sería la forma matemática, o sea, lo que se hace en este funcional es corregir el LDA por otro término que depende de gradientes de la densidad. Después, ejemplos, por ejemplo, de correlación, funcional de correlación, el BWN, tiene las letras de los autores, Bosco, Wick y Nusselt, que tiene una constante que depende de un valor RS es esta cantidad que está acá, va como 1 sobre ρ a la 1/3, el resto son numeritos, el phi que les aparece, o sea, estas son funciones que no importa ahora cuánto valen, pero este phi lo que hace es distinguir justamente electrones alfa y beta, o sea que es una correlación que está distinguiendo electrones alfa y beta y es la que más se usa cuando uno la quiere utilizar para sólidos, por ejemplo, que interesan las densidades locales alrededor de los núcleos. Fue en realidad uno de los primeros funcionales de correlación que se propuso. Y después empezaron a aparecer los funcionales no locales. Los no locales, o sea, para mejorar el LDA, ya no era una corrección al LDA, sino hacer algo nuevo. Y de esto hay dos muy conocidos, que son el PW91, que es del año 91, y el Li-Yan-Par es el otro. Así que ahí los vamos a ver cómo son. Por ejemplo, el de Li-Yan-Par depende de una parte local y una parte con gradiente. Entonces, la correlación, el funcional de correlación se escribe de esta manera y tiene en general distintas contribuciones, o sea, esta es una contribución que no depende de que la densidad sea tipo alfa y beta y pone en forma explícita una contribución alfa, una contribución beta y contienen la parte no coulombiana, entonces de la interacción electrón-electrón y la diferencia entre la energía cinética verdadera y la del modelo de Thomas Fermi. Entonces, por ejemplo, la BWN sería de este tipo, es esta que tenemos acá, donde tiene un término de correlación que depende de la densidad de tipo alfa, otro que depende de la densidad de tipo beta y otro que depende de ambas. Acá está justamente la forma matemática de la BWN, que es una cosa horrible. El X es esta función que está por acá, el X grande, ¿no? El X grande de X, donde el X chiquitita es la raíz cuadrada de la densidad, pero ya la cosa se complicó un montón. Fíjense que aparecen tangentes, inversas de tangentes, logaritmos, cantidades que, bueno, por un lado algunas son constantes. Estas constantes, por ejemplo, esta Q, directamente está tabulado para los distintos átomos, tiene valores de C y B para distintos átomos y estos son todos parámetros. Son parámetros que se optimizan a partir de datos experimentales, conjuntos de miles de moléculas para encontrar la parametrización correcta. Entonces, el BWN tiene esta forma y tenemos otra completamente diferente, que es la de Li-Yan-Par, que es ese método LIP, donde ahí aparece nuevamente la densidad de electrones alfa, densidad de electrones beta y depende también de los gradientes. Y los valores de las constantes, bueno, lo tienen acá.
O sea, esto es más que nada para que ustedes tengan idea de lo complicado que podría ser armar un funcional. Sin embargo, hay un conjunto muy grande de investigadores que se dedican justamente a tratar de mejorar los funcionales en búsqueda siempre de ese funcional universal, del cual sabemos la existencia y unicidad, que es lo que le da fuerza a la teoría, pero de hecho el exacto no es conocido. Pero bueno, esta es la manera en que se van buscando, siempre comparando con datos experimentales. Y bueno, y hay un montón de funcionales, por ejemplo, de correlación. Y después aparecen, además de eso, lo que se observó es que con esos funcionales, a pesar de que ya uno combinando uno de intercambio con otro de correlación terminaba teniendo cientos de combinaciones, aún así había cosas que no estaban funcionando bien y que los comportamientos no correspondían a los problemas reales. Y entonces surgieron los que se llaman funcionales híbridos, que lo que hacen es tomar una porción del intercambio de Hartree-Fock. El intercambio de Hartree-Fock es el que proviene de las integrales de intercambio, ¿no? Entonces toma una parte del intercambio de Hartree-Fock, que es este X, una porción, que es este valor alfa. El alfa se determina según cuál sea el funcional, hay porciones diferentes, o sea, el alfa dice qué fracción del intercambio de Hartree-Fock estamos tomando. Este intercambio de Hartree-Fock está calculado con orbitales con YAM, no con spin orbitales, o sea, no pasamos nunca por el determinante de Slater, ¿está bien? Con spin orbitales como nosotros estamos acostumbrados a hacer. Entonces tenemos una porción de intercambio de Hartree-Fock y el resto es todo algún funcional de intercambio-correlación de los de tipo gradiente que vimos en las diapositivas anteriores. Y el alfa lo que nos dice es cuál es la proporción de cada uno que aparece en ese funcional híbrido, ¿no? Funcionales híbridas empezaron a aparecer en los 90. Por ejemplo, el B3LIP, lo tenemos por acá. El B3LIP tiene esta parte de intercambio, donde esta porción 0,12x es la proporción de intercambio de Hartree-Fock que está utilizando, y después el resto usa una porción del LDA y otra porción del B88 que vimos en una de las diapositivas anteriores. Y en cuanto a la correlación, lo que hace también es combinar la correlación de Bosco con la correlación de Ligian y Parr, poniendo un pedacito de cada una fracción de cada una. ¿Cómo se la deriva? Empíricamente, como decíamos recién, siempre ajustando los parámetros para tratar de buscar el mínimo error cuadrático medio en un conjunto de moléculas. El conjunto de moléculas es enorme, no es cualquiera. Hay conjuntos que están aprobados para probar cualquier funcional. Si uno propone un funcional, tiene que mostrar, para que sea aceptado, tiene que mostrar en esos conjuntos, que son conjuntos de cientos de moléculas, por ejemplo, cientos de moléculas diatómicas que van combinando todos los átomos, cientos de moléculas de 3 o 4 átomos, de manera de ir teniendo todas las configuraciones posibles, cientos de anillos que pueden ser aromáticos o no aromáticos,
Y entonces cuando uno en todos esos conjuntos tiene verificado que su parametrización funciona, recién ahí puede presentar el funcional. ¿Está bien? O sea, el trabajo es enorme. Entonces, la idea, este valor de error de una kilocaloría por mol es excelente si uno lo logra, ¿no es cierto? Este, el hecho de usar los híbridos hace que funcione mucho mejor que los de gradiente, pero bueno, el método termina siendo muy caro. Aún así, el cálculo es mucho más económico que hacer, por ejemplo, un Hartree-Fock. O sea, el cálculo es mucho más rápido, tranquilamente, 10 órdenes de magnitud. Entonces, cuando uno va a sistemas grandes, le conviene. Además, hoy día hay desarrollados funcionales que tienen en cuenta, por ejemplo, problemas de disociación, problemas de átomos relativistas, etcétera. Acá hay algunos ejemplos, no para que uno los aprenda, pero para que ustedes tengan idea del tema de las parametrizaciones. Estos son de los que más se usan. O sea, este que tenemos acá se utiliza muchísimo para optimizar geometrías. Es excelente para optimizar cualquier geometría. O sea, los únicos problemas que aparecen con B3Lib es cuando uno tiene, por ejemplo, un cristal con condiciones periódicas, porque ahí hay una parte de dispersión que no la representa bien. Pero si son moléculas, sistemas ligados o incluso sistemas extendidos o clúster, anda muy bien. Y la forma del B3Lib es esta que tenemos acá, donde va combinando el intercambio de Slater. El intercambio de Slater lo puse acá para que tengan alguna idea de qué es lo que significa. O sea, depende de la densidad alfa a la 4 tercios y la densidad beta elevada a la 4 tercios. Y después tiene una parte de intercambio de Hartree-Fock y otra parte del intercambio de Beque. Y luego, bueno, dos porciones de correlación, los dos son locales, tanto el LIP como la de Bosco, y los parámetros se obtienen empíricamente utilizando, acá dice cómo se optimizaron con valores experimentales de energías de atomización, potenciales de ionización, afinidades electrónicas, energías de elementos de la primera fila, y estos son los valores de los parámetros finales que obtuvieron. Bueno, después acá tenemos otros funcionales híbridos que tienen diferentes formas. En los programas de cómputo están ya implementados todos con los parámetros que corresponden, ¿no? Bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Es por un lado los métodos LDA, que dependen de lo que, como habíamos dicho, de la densidad local, o sea, la que es cercana a los núcleos, y son las primeras aproximaciones que se hicieron. Entonces anda muy mal en todo lo que es termoquímica, anda muy mal también en moléculas. El de gradiente mejora bastante, uno de los mejores es el PBE, que es del año 96. Y se puede usar, o sea, nosotros lo estamos usando en el caso de cristales, ¿no? Anda bastante bien. La clasificación de los términos de funcionales de intercambio y correlación depende de que sean con densidades locales, que dependen únicamente de la densidad, con gradientes incluidos, y ahí tienen cuáles son los más comunes que aparecen.
Estos que están acá son los que ya empiezan a depender también del laplaciano, fíjense, de la densidad. Y después tenemos métodos bastante más complicados, donde empezamos a tener híbridos, ¿no? Porque empezamos a agregarle una cantidad, una porción del intercambio de Hartree-Fock, que tenemos, por ejemplo, todos estos que aparecen por ahí. Y en este caso, este método OEP2 es un método bastante moderno en que todos los parámetros fueron fiteados con cálculos Moller-Pleset de orden 2, o sea, teoría de perturbaciones a segundo orden, lo cual es bastante caro para hacer el fiteo, pero bueno, usando conjuntos muy grandes, el método en sí, el OEP, es bastante más caro que los otros cuando uno hace un cálculo, ¿no? Bueno, ese es el número de papers publicados durante los últimos 30 años, hasta 2010 nada más, en funcional de densidad. Es muy, muy de moda. La cantidad de funcionales es imposible, es una barbaridad la cantidad de funcionales que tenemos. Acá hay una comparación de la performance de cada método comparado siempre con Hartree-Fock. Entonces está el RMS, escrito, este está en kilojoule por mol, que es lo que uno está más acostumbrado. El RMS son los gradientes de geometrías optimizadas, o sea, donde dice gradiente es el RMS de los gradientes de las geometrías optimizadas respecto al dato experimental. La segunda columna son los RMS para el cálculo de energías de atomización, potenciales de ionización, sobre 407 moléculas que forman lo que se llama el conjunto G3 y está hecho con una base de tamaño triple Z. Después es la desviación absoluta, ¿sí? Mean Absolute Deviation, utilizando energías de atomización también en el conjunto de moléculas de G3, comparado con Hartree-Fock y con LSDA, fíjense que todos los métodos dan tanto RMS, cuando uno hace la parte de optimizaciones, cuando compara dato experimental con el calculado, como cuando empieza a hacer los errores en energías de atomización, ionización, etcétera. Fíjense cómo baja el error respecto de Hartree-Fock. O sea, acá tienen un 649, el LSDA da menos, pero todavía es malo. Y después empieza a bajar con los funcionales, o sea, a medida que el funcional de hecho se va complicando bastante, el error baja bastante también. O sea, estamos bajando en órdenes de magnitud. En esta última columna también, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos de cálculos de distancias interatómicas, corresponden a optimizaciones de distancias interatómicas. Por ejemplo, en la unión hidrógeno-hidrógeno, la molécula de hidrógeno 2, este es el dato experimental, ¿sí? Medido en Armstrong, están las distancias interatómicas. Entonces uno acá tiene la comparación entre el local y los que ya empiezan a incorporar gradientes. O sea, el error empieza a disminuir bastante. Lo mismo pasa con la unión carbono-carbono, carbono-hidrógeno y así siguiendo. Fíjense que estos sistemas
si bien son poquitos átomos, corresponden a configuraciones diferentes. Acá tenemos el carbono con unión triple, acá lo tenemos con unión simple. Después está el cálculo de frecuencias vibracionales en un conjunto grande de moléculas. Y acá lo que está puesto justamente son las que dieron mayor error. Estas que uno las ve, bueno, pero tan chiquititas, son todas diatómicas. Sin embargo, el flúor es uno de los átomos que es más difícil de representar correctamente. ¿Por qué? Porque tiene pares no ligantes. El flúor tiene 3 pares no ligantes. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la clase pasada de pares no ligantes? Y el hidrógeno 2, bueno, ya sabemos que tenemos problemas cada vez que nos alejamos del estado fundamental. Bueno, en las frecuencias vibracionales en que nosotros tenemos que perturbar al sistema, nos da problemas fundamentalmente en este tipo de moléculas y, y no en las que son un poco más grandes. Después acá están también las desviaciones en energías de atomización respecto del experimento. Algunas están por acá, por ejemplo el caso del flúor 2. Fíjense, en la aproximación local la de LDA está horrible. Son desviaciones de 47 kilocalorías por mol, que mejora mucho cuando uno pasa un método de gradiente, pero aún así el resultado es malo. O sea, uno aspira a encontrar valores de desviaciones que no superen 1 kilocaloría por mol. Eso pasa acá, por ejemplo, en el carbono-oxígeno, cuando uno usa el de gradiente, pero el resto dan grandes. ¿eh? Pero miren ustedes, incluso en estas moléculas que tenemos de este lado, si uno compara el método local con el método con gradiente, o sea, mejora muchísimo, o sea, la mejora entre usar densidad y gradiente de la densidad respecto a usar únicamente densidad es muy, muy importante, ¿no? Bueno, estos son metales alcalinos, que son los que yo les había dicho que se acostumbra a calcular en aproximación local con LDA, y si ustedes se fijan, los resultados dan bastante bien con el LDA. Esto es susceptibildad de spin, lo que se calcula. X es la susceptibilidad de spin. X0 es el valor de referencia, o sea, se mide respecto de el valor de referencia X0, es atómico, ¿no? Pero funciona bien con LDA. Este es otro ejemplo en que el LDA también funciona en el orden de magnitud correcto, que es el caso de un sólido, un cristal, que es ese que está ahí. Tienen valores experimentales, estas son las longitudes de los ejes cristalográficos medidas experimentalmente. Entonces tienen los valores correspondientes a LSDA, o sea, teniendo en cuenta el spin. Los órdenes de magnitud en realidad son correctos, pero cuando uno pasa al método con gradiente, el error, fíjense, que baja muchísimo. ¿eh? Bueno, esto es del año 2003, el resultado los problemas no resueltos en la parte de funcional densidad son sistemas que tengan correlación muy fuerte,
el tema de que las soluciones hasta ahora son siempre aproximadas, o sea, hay que encontrar, ¿no es cierto?, el funcional exacto, que es lo que nunca se encontró. Pero los cálculos no tienen nada que ver en cuanto a tiempo de cómputo y espacio que necesita, o sea, el recurso computacional es mucho más chico, mucho menor que el que requiere, por ejemplo, un cálculo con CI simples y dobles. Y cuando uno compara resultados, se encuentra con que son similares, ¿no? La cuestión es ir eligiendo cuál es el funcional que corresponde. Uno lo puede elegir haciendo cálculos en sistemas que tengan el mismo tipo de átomo, el mismo elemento, pero que sean mucho más chiquitos. Y entonces uno puede hacer los cálculos, comparar, y cuando uno tiene alguna comprobación estadística, puede ir al sistema que en realidad le interesa, ¿no? Bueno, el otro problema que tenemos es esto de la interacción de Van der Waals y las fuerzas de dispersión. Esto está hoy día, sí está resuelto. En el grupo mío esto lo estamos usando en predicción de estructuras de cristales. Le hemos metido la corrección de dispersión. Este gap, el gap homolumo, que nosotros conocemos de Hartree-Fock, en general está mal representado, o sea, hay un problema cuando uno trata con niveles excitados. ¿Por qué? Porque el funcional densidad siempre está representando densidades alrededor de los núcleos, aun cuando esté considerando también los gradientes, los laplacianos. ¿No es cierto? Entonces todo lo que involucre niveles excitados es problemático. Otro tema que no está bien representado es las barreras de potencial. Por ejemplo, cuando uno tiene un estado de transición y uno quiere pasar de una configuración a otro y tiene, ¿no es cierto?, una barrera de potencial, y eso no se logra representar bien. Y bueno, y el caso del hidrógeno 2 a distancias grandes también resulta difícil, es uno de los casos igual que los sistemas con flúor. Esta es la corrección de dispersión que les estaba comentando, que eso hoy día está resuelto, no está implementado en todos los códigos, eh, porque es bastante reciente, por más que tiene como 2 años, es bastante reciente. Entonces la corrección de dispersión es para representar lo que uno habla de interacciones de largo rango. Lo que tiene la corrección que se hace es agregar un término que depende en el denominador de la distancia interatómica a alguna potencia. El n lo que nos dice es cuál es esa potencia. Corresponden a tomar n igual a 6, que es la interacción de tipo Van der Waals. Bueno, acá los coeficientes, estos que aparecen, el CAB, depende de cuáles sean los átomos involucrados. Esta cantidad tiene un valor para cada funcional. Y esto es un término de damping, de amortiguamiento. El damping, acá tenemos un ejemplo de damping al final. Hoy día la que se está usando es la D3, o sea, fue evolucionando. Eso lo hace todo el grupo de Grime, que son de Alemania, y les interesa justamente hacer aportes en sistemas extendidos, sistemas
con cristales, ¿no es cierto? El damping acá lo tienen, es la constante esta que tenemos acá, que es algo que se le suma al RAB y entonces uno evita esos resultados que son, porque cuando uno tiene en el denominador la distancia interatómica elevada a alguna potencia, bueno, cuando esas distancias son chicas, uno empieza a tener problemas porque eso no converge. Pero con esa constante de damping que está calculada para cada conjunto de átomos A y B que uno tiene para cada combinación de elementos, resuelve el tema. Y bueno, o sea que la dispersión hoy día en sistemas cristalinos está resuelta. Acá en esta diapositiva lo que se muestra es qué es lo que pasa con la interacción de Van der Waals, justamente para ver cuáles son los problemas de los funcionales más viejos. O sea, todos estos están representando mal la dispersión, o sea, la interacción de Van der Waals. Estos no tienen implementado en este ejemplo la corrección de Grime. ¿Está bien? O sea, son resultados anteriores a la corrección de Grime, que es muy moderna e incluso, como les decía recién, no está implementada en todos los códigos. Bueno, entonces acá lo que se compara es, si uno utiliza la densidad PBE para los distintos funcionales, cómo se compara la variación de energía cuando en el dímero de argón uno empieza a aumentar la distancia entre los dos monómeros. Uno lo que espera es que cuando los monómeros están muy lejos, dejan de interactuar, entonces el sistema tiene que converger a cero. ¿Está bien? O sea, esta es la diferencia de energía respecto de dos monómeros de argón. Entonces, uno lo que observa es que en estos casos, digamos, el comportamiento, si bien uno tiene acá diferencias importantes, ¿sí? El comportamiento es correcto. En este lila, que corresponde al blip, y el azul, que sería el B3LIP. ¿Está bien? El PB0 también funciona bien. Esto viene más por abajo acá, el celeste. Entonces fíjense, en cambio estos dos funcionales que tenemos acá se comportan mal, por más que a distancias grandes tienden a el valor correcto, pero no nos dan el mínimo, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Y eso no depende de cuál es la densidad que estamos usando, no importa que la densidad sea la PBE o que sea otra, porque justamente está repetido lo mismo utilizando una densidad completamente diferente, que es la que se calcula con el método BLIP. Entonces, esto no depende de la densidad, sino del comportamiento, de la forma matemática que tiene cada uno de esos funcionales. Y en realidad el problema que tienen es que no tienen la interacción esa de R a la menos 6 del término de Van der Waals, que cuando los sistemas se separan es muy importante, ¿no? Bueno, después acá está también el problema de la disociación de hidrógeno 2, en este caso es el catión de hidrógeno 2. Entonces fíjense, tenemos en negro el resultado exacto, se puede hacer en este caso el resultado exacto. Fíjense, este es el valor exacto que tiende a cero a medida que uno está separando los átomos. Es un sistema de un solo electrón, ¿no? El catión de hidrógeno 2. Y cuando uno usa los funcionales densidad, tanto el LDA, que era el local, como el B3LIP, que ya es el híbrido,
Fíjense la diferencia de energía que uno tiene, es de 50 a 60 kilocalorías por mol. O sea, ya sea que uno use B3 Lip o que use el local, con cualquiera de los dos, el comportamiento es incorrecto. O sea, tienen un gap enorme, ¿sí? O sea, eso está mal representado por todos esos funcionales. O sea, el tema del hidrógeno 2, la disociación, es uno de los posibles temas de final donde uno puede buscar bibliografía actualizada y comparar, ¿no es cierto?, resultados. Bueno, después aparecieron otros funcionales como estos del meta y demás, que empiezan a incorporar cada vez complicaciones más importantes, pero bueno, mejoran algunas cosas, pero el costo computacional termina creciendo bastante. Bueno, y estos son los problemas no resueltos en 2005, es esta escalera. Esta es la escalera de Jacob, ¿no es cierto? Donde uno parte del Hartree-Fock, que es lo que nosotros conocíamos, la forma de representar la función de onda, y entonces, y los distintos funcionales que uno fue generando, no uno, los diferentes autores, lo primero que hicieron fue separar el spin en alfa y beta, después incorporar gradientes, después empezar a incorporar laplacianos, como tenemos acá, y después bastante más complicadas. Y esta que tiene acá, el RPA generalizado, ya está teniendo en cuenta ocupación simple de orbitales de Conjam. O sea, el método este es bastante más caro, pero mejora mucho la aproximación. Y bueno, hay una cantidad de problemas no resueltos que esos los vamos a ver en la clase de temas de final. Bueno, y con esto ya hoy terminaríamos acá. ¿Alguna pregunta tienen? O sea, esto más que nada, nosotros lo que solíamos hacer siempre es calcular sistemas distintos, hacíamos grupos para el laboratorio computacional y entonces ahí uno empezaba, cada grupo trabajaba con distintos funcionales, con Hartree-Fock, hacíamos disociaciones, optimizaciones con moléculas diferentes y después, bueno, se hacía una clase o dos clases donde cada grupo exponía sus resultados y tenía la oportunidad de discutir estas cosas, discutir qué pasaba con Hartree-Fock, ver cuáles eran los problemas a solucionar. Eso ahora, bueno, no lo podemos hacer. Lo único que se va a hacer son con unos output que les va a ir dando Juan también por grupos, hacer cálculos más que nada de tipo poblacional, pero bueno, esa parte está en falta, ¿no? Así que por ahora, mientras no podamos, digamos, mientras tengamos el tema del distanciamiento, es medio imposible tener un lugar donde poder hacer los cálculos computacionales, que es una pena, pero bueno, hay cosas peores. ¿Alguna pregunta tienen? Sí, sí, me quedaron algunas dudas, pero creo que lo leo de los trabajos, me parece. No, pero me puedes preguntar, lo que Es quieras. que no tengo ninguna en particular, digamos, Ah, pero como que fue mucha información y muchos funcionales y sí, sí, sí. Bueno, pero en la parte de la bibliografía está en el curso, hay bastante bibliografía de funcional densidad y cuando hagamos la clase esta de temas para el final,
Ahí vamos a volver y yo en el archivo de temas de final pongo un montón de datos de bibliografía, ¿eh? Dale, Que les dale, sirve. fabuloso. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, entonces ahora tienen que dedicarse a preparar el examen. El examen